Muy buenos días, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención. Una nueva encuesta de Inbamer para Caracol Televisión y Blue Radio mostró la intención de voto de los colombianos a un mes de la primera vuelta presidencial. La recopilación de datos muestra que Iván Cepeda sigue adelante en la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. La medición se basó en 3.800 encuestas presenciales en 149 municipios, 24 capitales y 125 no capitales, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños, entre el 15 y el 24 de abril de 2026. El margen de error de diseño es del 1.89%, con un nivel de confianza del 95%. En primera vuelta, Iván Cepeda obtendría 44.13% puntos porcentuales, 7 más que frente a la última encuesta de febrero. Entre tanto, de la Espriella se ubica en segundo lugar con el 21.5%, 3 puntos más frente a la medición de febrero. Paloma Valencia, por su parte, llega a los 19.8%, 9 más que en febrero. Es decir, es la que más crece en la comparación. Más atrás quedaron Claudia López con el 3.6%, Sergio Fajardo 2.5%, Santiago Botero 1.4%, Carlos Caicedo 0.4%, Luis Gilberto Murillo 0.4%, Mauricio Liscano el 0.4%, Miguel Uribe Londoño 0.4%, Sandra Macaulay 0.2% y Roy Barreras 0.1%. Un 4.8% contestó que votaría en blanco. En escenarios de segunda vuelta, Iván Cepeda se sigue imponiendo frente a todos sus posibles oponentes. En el caso de una segunda vuelta con Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtiene 54.6% y el abogado Abelardo de la Espriella el 42.6%. En un cara a cara con Paloma Valencia se impone Iván Cepeda con el 51.2% contra el 46.6% de intención de la senadora del Centro Democrático. Este es el escenario que más se aprieta en comparación con la medición de febrero, cuando habían 35 puntos porcentuales de diferencia. En un eventual escenario que enfrente a Iván Cepeda con Sergio Fajardo, el candidato oficialista gana con el 59.8% contra un 36.4% de intención para el exgobernador de Antioquia. El exalcalde de Medellín también podría o pierde en un escenario con Abelardo de la Espriella, con 55.1% para el abogado de la Espriella y 37.3% para él. Enfrentándose a Paloma Valencia, el resultado es similar, 59.9% para Paloma Valencia y 33% para Sergio Fajardo. Atención. Noticias sobre atentados en el Cauca y Valle del Cauca. El ejército desactivó explosivo en la vía panamericana y mantiene despliegue operacional. No paran los ataques criminales que sacuden al país. Las autoridades atienden las emergencias y se conocen videos de cada acto delictivo. En la última semana, el país se ha enfrentado a múltiples hostigamientos, explosiones en la vía panamericana, ataques con drones y acciones contra las bases militares, que marcaron el inicio de una jornada de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca. No paran los hechos delictivos en el país. Al igual, el gobierno citó unas reuniones para reforzar la presencia institucional y acelerar la identificación de los responsables de los ataques. Atención. Estados Unidos se solidariza con Colombia. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia condenó los últimos ataques reportados en diferentes departamentos del país. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques criminales en el Valle del Cauca y Cauca, escribió la Embajada norteamericana en sus redes sociales. Agregó, las acciones violentas de organizaciones criminales extranjeras designadas por Estados Unidos y otros grupos armados ilegales no deben ser tolerados. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte.
La tercera división del Ejército de Colombia contó que mantienen un despliegue operacional en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, después de los recientes hechos registrados por estructuras al servicio de alias Iván Mordisco en esta zona del suroccidente del país. En Jamundí, Valle del Cauca, unidades de la tercera brigada adelantan maniobras de verificación y control tras la quema de un vehículo en el sector de Timba, hecho que había sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez, explicó el ejército en un comunicado. En el sector El Estanquillo del municipio del Patía, Cauca, tropas de la Brigada 29 sostuvieron combates contra los disidentes de alias Iván Mordisco con apoyo de artillería y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y frustraron la instalación de una carga explosiva que pretendía ser utilizada sobre la vía panamericana contra la población civil y la fuerza pública. El pasado 25 de abril, el ministro de Defensa Pedro Sánchez indicó que se habían frustrado 5 atentados más con explosivos en el suroccidente de Colombia. Atención. La tercera división del ejército atribuyó la quema de un camión con pollos en el puente de la zona rural de Río Claro en el municipio vallecaucano de Jamundí durante la noche de este 26 de abril a las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez, que han venido creando zozobra en el suroccidente del país. Se mantiene un despliegue operacional en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca tras los recientes hechos registrados por estructuras de Iván Mordisco en esta zona del suroccidente del país, informó el comandante encargado de la tercera división, el brigadier general Juan Oduber Rendón. Atención. Reabierto el paso en la vía panamericana en el suroccidente de Colombia. El atentado con explosivos en la vía panamericana causó parálisis a la altura del sector El Túnel del municipio de Cajibío. No obstante, al mediodía de este 26 de abril, el paso por esa carretera fue reabierto, pues el consorcio encargado de la zona Nuevo Cauca habilitó los 2 carriles. Atención. El gobernador del departamento del Cauca confirmó que la cifra de fallecidos aumentó a 20 en el atentado de Cajibío. Lo más sobrecogedor es la cifra de fallecidos por este atentado, en particular cometido por las disidencias de alias Iván Mordisco, que ha venido en aumento. Se pasó de 14 a 19 y luego a 20 víctimas fatales en menos de 24 horas por esta acción criminal en la vía panamericana en Cajibío, zona entre el centro y el sur de Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal había informado 19 fallecidos, pero el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseguró que son 20 y así lo precisó un día después del ataque tras un consejo de gobierno este 26 de abril. Entre las víctimas está la lideresa social Patricia Mosquera, que perdió la vida, al igual que 12 primas en el atentado de la vía panamericana luego de enterrar a un familiar. Atención. 6 candidatos a la presidencia de Colombia se comprometen a profundizar la descentralización. En un evento académico liderado por la Federación Nacional de Departamento, reciben los resultados de la estrategia Las regiones se proponen. 6 candidatos presidenciales se comprometieron no solo a mantener relaciones respetuosas y armónicas con las regiones, sino a fortalecer la autonomía fiscal de los departamentos para resolver sus principales necesidades y profundizar el desarrollo territorial si resultan elegidos. En el marco de una nueva cumbre de gobernadores, se realizó el evento académico Las regiones proponen. Los candidatos responden, en el que cada uno de los aspirantes invitados, además de presentar sus propuestas para los territorios, tomó posición sobre las propuestas recogidas en un libro blanco, producto del trabajo que viene desarrollando desde hace 4 años la Federación Nacional de Departamentos. En la apertura del evento, el gobernador del Meta y presidenta de la Federación Nacional del Departamento, Rafael Cortés, resaltó que este es un documento serio y técnico construido desde las regiones, con el propósito de que ellas dejen de ser un discurso y se vuelvan una prioridad. Añadió, este documento no se impone, se construye y se enriquece con cada voz y tiene un propósito claro, que el nuevo presidente tenga una hoja de ruta con las regiones.
Afirmó también que el país necesita un gobierno nacional que escuche, dialogue y entienda que las regiones no son ejecutoras pasivas, sino aliadas estratégicas. Entre tanto, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, destacó que el documento se seguirá construyendo en las regiones y resaltó que la insistencia en construir más autonomía territorial y la descentralización no es para desunir al país, sino para unirlo. Es fundamental, aseguró, fortalecer la institucionalidad y fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las administraciones departamentales. Los candidatos Roy Barreras, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Luis Gilberto Murillo, además de establecer su compromiso con la descentralización y la autonomía regional, hablaron de la necesidad de encontrar salidas conjuntas a crisis tan graves como las de seguridad y salud en todo el país. Al evento académico desarrollado en alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana y El Tiempo, la FM y Red Noticias, también fue invitado el candidato Iván Cepeda, pero canceló su asistencia a última hora. La Federación Nacional de Departamentos ratificó, sin embargo, su apertura al diálogo con el aspirante del Pacto Histórico para presentar las peticiones regionales y conocer sus iniciativas. Los que sí asistieron tuvieron una intervención de 15 minutos y respondieron preguntas durante otros 20 minutos. Roy Barreras, el primero en hacerlo, reconoció que en los últimos 3 años no fue posible tener un gobierno de unidad y vaticinó que pueden venir 4 años más de fractura y polarización. Roy Barreras pidió a los gobernadores exigirles a los candidatos una reforma que sería equilibrante, la unificación de los periodos presidenciales y de los gobernadores y alcaldes para establecer relaciones más armónicas entre los 3 niveles. Adicionalmente planteó reforzar los llamados OCADs, organismos colegiados de administración y decisión, y dejar las bolsas de regalías en manos de las regiones. Colombia necesita un nuevo régimen de regiones autonómicas con capacidad de recaudo y solvencia financiera, dijo Roy Barreras. Luego, el candidato Abelardo de la Espriella se comprometió a gobernar, si es elegido, desde las regiones, con todos los gobernadores locales, sin castigos políticos ni discriminación ideológica. La recuperación de la seguridad sería el eje de su política para los territorios, a los que agregaría la recuperación económica de los departamentos con el impulso de sectores clave como la infraestructura, agroenergía, minería y turismo. Se comprometió a reactivar las obras traicionadas por el centralismo e invitó a los actuales gobernadores a priorizar las que quieren hacer en el año y medio de mandato que les queda. Su oferta es de concertación seria. Abelardo de la Espriella se alineó con la reforma del Sistema General de Participaciones, aprobada ya, y con sacar adelante una ley de competencias que permita dar más libertad a las regiones en el manejo de sus recursos, reduciendo al tiempo el tamaño del Estado central. Ofreció una descentralización con colaboración armónica. El tercer candidato en intervenir, Sergio Fajardo, también se mostró partidario de fortalecer a la fuerza pública para recuperar la seguridad. Y basado en su experiencia como gobernador en Antioquia, planteó que antes que pensar en reformas, se deben hacer acuerdos y priorizar proyectos con los actuales gobernadores y alcaldes para que terminen bien sus periodos. La invitación es a trabajar conjuntamente, porque si a ellos les va bien, al presidente le va bien, dijo. Abrió la puerta a nuevos impuestos y contribuciones para las regiones. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, coincidió en la línea de trabajo concertado con las regiones, pero igualmente propuso llevar a planeación nacional a cada territorio como fórmula contra el centralismo y dar más flexibilidad en el manejo de recursos y regalías a los departamentos según la capacidad administrativa que muestren. Igualmente dijo que se necesita una reforma que fortalezca el papel de los departamentos y promueva la conformación de regiones como complemento de la reforma municipalista impulsada por la Constitución de 1991. Explicó que ese enfoque de la Carta Política ya alcanzó su techo y que ha llegado la hora de fortalecer el papel de los departamentos de Colombia.
La candidata Paloma Valencia afirmó que al posesionarse como presidenta pondría primero en marcha su plan para rescatar la seguridad y se reuniría luego con los gobernadores y los alcaldes para recuperar la interlocución. Dijo que ellos no volverán a sufrir el dolor de la austeridad, el abandono, la discriminación ideológica y el castigo político del gobierno nacional. Paloma Valencia es partidaria de que las regiones tengan más autonomía en áreas como la minería y el medio ambiente. Paloma Valencia se comprometió a una reducción del Estado central, empezando por pasar de 19 a 12 ministerios para liberar recursos para los territorios. Por otra parte, el candidato Luis Gilberto Murillo propuso una reforma tributaria territorial que quiebre el fallido modelo centralista y ceda algunos ingresos nacionales a las regiones. Este debe ser un país de regiones autónomas, dijo Murillo. En un gobierno suyo se llevarían las sedes de varios ministerios a las regiones. Como otro de sus competidores, Gilberto Murillo planteó recuperar desde el gobierno central el diálogo con los gobernadores sin sesgo ideológico y concertar con el sector privado. Haremos una descentralización inteligente con autonomía diferenciada y un nuevo ordenamiento territorial que refleje el país actual, concluyó Gilberto Murillo. Esta es la información más importante con la que amanece Colombia hoy 27 de abril. Les habló Carlos Andrés Chagüesa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas. Es importante su apoyo, regálenos un like, comparta esta transmisión. Buen inicio de semana para ustedes, nuestros cibernautas. Permiso.